Hay una dominicana joven que tiene una cuenta en TikTok, que es influencer en esa red. No tanto por el contenido que sube, sino por su apellido, que la ayuda bastante, que ha dado unas declaraciones lo suficientemente polémicas como para que usted vea en poco tiempo los titulares de la prensa local llenos de respuestas de las entidades y de las personas que se han sentido ofendidas con esas declaraciones. Porque básicamente esta joven ha dicho que la iglesia en la República Dominicana son unos ignorantes. Eso es lo que ha dicho. Entonces yo decía que ella es más influencer por su apellido que por su contenido, pero en esta ocasión, si sumamos ese contenido que acaba de subir con el apellido que lleva, pues una bomba, porque estoy hablando de Graciela Lucía Abinader, la hija de nuestro presidente. Vamos a ver el video y vamos a comentar sobre su contenido. Yo he dejado de creer en la religión. Es que muchos de los llamados padres o personas comunes, lectores de la Biblia, le interpretan con una ignorancia que para mí se me hace demasiado frustrante. No es que yo he dejado de creer en la religión, pero más bien de la religión organizada en República Dominicana. La teología es el estudio de la fe combinado con el estudio de la razón. En otra palabra, la teología es un estudio académico. Cabe resaltar que la formación americana para convertirse en padre es objetivamente más rigurosa. Los padres tienen que tener un curso, un grado en teología y tienen que pasar por un proceso, por lo menos académicamente, más riguroso. Como alguien que se graduó de una universidad católica en Estados Unidos y la número 1 en teología en ese país, siento un deber de resaltar esas incompetencias. Entonces nada, les quiero contar un poco. Incluso saqué mis notas de mi clase de teología para compartirlas aquí con ustedes. El libro Divine Afflante Spiritus del Papa Pío XII revela sus creencias de cómo se tiene que leer la Biblia. Y es un libro referente en el Vaticano y revela, valga la redundancia, 3 verdades. La primera, la Biblia se tiene que leer con atención a figuras literarias, metáforas, símiles, hipérboles, paralelos. Toda esa figura literaria que uno usa cuando está leyendo un libro literario, eso también se aplica cuando uno debe leer la Biblia. O sea, no todo en la Biblia, en otra palabra, está hecho para ser interpretado de manera literal. Segunda verdad es que la Biblia se debe leer con atención al contexto histórico. Cómo los romanos veían X o tal cosa. Uno no puede interpretar la Biblia y tratar de aplicarla a la verdad que vivimos en el siglo XXI. Tercera verdad, hay que tener atención a supuestas verdades culturales. En la cultura romana, en la cultura hebrea, ¿qué significaba que tú hicieras tal y tal cosa y por qué este personaje bíblico está haciendo? Muy bien, a mí me parece bastante bien de que esta joven pues tenga estas inquietudes intelectuales, porque hay que decirlo, son inquietudes intelectuales, no son inquietudes espirituales, y creo que el video lo refleja bastante bien. Ahora, lo criticable de esto es ¿por qué faltar el respeto? ¿Por qué llamar ignorantes a la iglesia dominicana? ¿Por qué? Y yo creo, buscando una razón a esto, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que es por un fenómeno que nos está afectando bastante en la República Dominicana, que es el fenómeno de la transculturización, señores. Eso, repito, nos afecta mucho a nosotros, nos afecta a Latinoamérica entera, pero a nosotros más que todo nos está afectando muy rápido porque nosotros tenemos una debilidad que es la falta de identidad cada vez más. Nuestros jóvenes están sufriendo de una falta de identidad, no saben qué son, no conocen sus orígenes incluso. Entonces, ese fenómeno se da cuando estos jóvenes se van a estudiar a estos países, Europa, Estados Unidos, a lo que ellos se han apropiado de Occidente, pues ellos son Occidente, no el patrio, no el patrio trasero. Cuando hablan de Occidente hablan de Estados Unidos o de Europa. Entonces se van a esos países y cuando llegan allá sufren ese fenómeno de
como un despertar. Ven el pensamiento, ven las costumbres de esas personas, ven sus tradiciones y dicen, oh, pero yo estaba en la cueva y salí de la cueva. Y empiezan a desarrollar un sentimiento de desprecio ante sus tradiciones, sus orígenes. ¿Por qué? Obviamente por una falta de conocerse a sí mismo. Y por supuesto, si no te conoces a sí mismo, pues tú no vas a desarrollar ningún aprecio por lo que tú eres. Te vas sin identidad a un país y te deslumbras. Entonces, eso es un fenómeno que, repito, se está haciendo mucho daño. Y es algo que en Latinoamérica, pues eso no pasaba. Ese fenómeno empieza a darse después de la Segunda Guerra Mundial. Porque antes de eso, los ejemplos que encontramos sobran. Pensadores latinoamericanos, políticos, artistas, que tenían que salir al extranjero, ¿no? A desarrollarse. Y que, bueno, sí, veían esa cultura, algo nuevo. Muchos lo incorporaban, no para negar ni desarrollar un desprecio a sus orígenes, porque estaba muy claro de sus orígenes, sino para enriquecerlas, enriquecer esos orígenes y esa cultura. No solamente enriquecerla de allá para acá, sino también de aquí para allá, dar esos aportes a esas culturas. Pero imagínense ustedes, hoy en día, estos jóvenes no saben lo que son, y cuando se van a esos países dicen, oh, pero mis tradiciones son un sinónimo de incivilización. Ella dice que está frustrada por ver la ignorancia, cómo se lleva la religión aquí en el país. Y total, que si uno vamos a ver, porque, y si uno se pone a ver, quien quizás esté pasando vergüenza a ella con estas declaraciones, porque ese debate es muy viejo y ese debate se solucionó ya. Y déjame decirte, Graciela, que ese debate lo ganamos en Latinoamérica. Porque ella pone como ejemplo la encíclica, la carta de Pío XII, ¿no? Y sí, es verdad. Pío XII, un papa de los años 40, preocupado por la creciente influencia que tenía el movimiento científico y el ateísmo, pues él lanza un reto con esta carta. Dicen, bueno, el cristianismo, el catolicismo puede resistir al estudio científico. Y le dice a sus feligreses, ustedes pueden y deben estudiar la Biblia bajo la historia, con la arqueología, con las lenguas originarias, con lo que ustedes quieran. Pero la Biblia siempre va a ser el libro inspirado por Dios, el libro inspirado por el Espíritu Santo. Y dice en la misma carta, la Biblia no puede leerse como un libro humano. Y la intención de Pío con esa carta era enriquecer la fe bajo el estudio del método científico, enriquecer la fe. Es decir, está muy claro de lo que Pío está muy claro, ¿no? Está muy claro de su identidad, que es lo que estos jóvenes no están claros para nada. Lo que pasa es que la iglesia anglosajona, que ya la iglesia anglosajona venía estudiando la Biblia como y dándole mucha importancia a los hechos históricos que se reflejan en la Biblia, estudiándola como una materia más académica, venían desde cuando de Lutero. Y
Pío, que estaba con el asunto de la comunidad científica y toda la influencia que estaba teniendo, la iglesia anglosajona tomó la carta de Pío y la interpretó hacia uno de los extremos, al que le convenía a ellos. Pero se da por entendido ya de que eso no era lo que quería Pío, que de hecho lo advirtió dentro del contenido de la carta, y que si nos ponemos, ¿verdad?, más detallista, en el mismo título de la carta está advirtiendo Pío esto. Porque ¿cómo se titula esa encíclica? El divino aflante espíritu. Es decir, esto está impulsado por el Espíritu Santo. Cuidado, ¿ah? Estamos hablando de algo sobrenatural, algo místico, que no puede ser relativizado o puesto en segundo plano por la razón. Está muy claro. Pero los anglosajones tomaron el libro, la carta, y empezaron a reforzar sus conductas bajo una interpretación muy limitada, claro, pero a su conveniencia. Yo creo que esa interpretación se dio mejor aquí en Latinoamérica, por supuesto. Y la prueba es de por qué se dio mejor aquí en Latinoamérica, donde ella llama de que somos, no, yo no soy católico, pero de que los católicos son unos ignorantes. La prueba es que la iglesia aquí en Latinoamérica es mucho más fuerte que en los Estados Unidos y que en Europa también. Es mucho más fuerte. Entonces, vamos a ver. ¿De qué le sirve a la iglesia católica, que ella se identifica como católica, ¿no? Se supone que tiene esa inquietud por la iglesia católica. Creo que no. Creo que es una inquietud más intelectual que espiritual. Pero entonces, ¿de qué le sirvió ese pensamiento, esa teología, esa forma de estudiar la Biblia? ¿De qué le sirvió a la iglesia anglosajona? De muy poco. Sin embargo, aquí en Latinoamérica, pues la forma en que se entendió esa carta, pues fue mucho más. Primero, obviamente ya, y repito, eso porque es que es muy amplio, pero eso se ha debatido bastante y se demostró que en la forma en que lo implementaron aquí en Latinoamérica era la forma en que Pío se inspiró para escribir esto. Entonces, los anglosajones tomaron la carta y empezaron a estudiar sus hechos históricos y nada, una materia académica más. Mientras aquí en Latinoamérica, la teología de la liberación no estaba estudiando de que los hechos históricos y que si esto pudo haber sido verdad y que cómo pensaban en esa época, porque no, lo creían, punto. La fe. Y no estaban perdiendo tiempo en eso. La teología de la liberación estaba enfocada en los pobres, en las peticiones sociales. Y los anglosajones, claro, estudiando su teología. Yo no soy católico. Sencillamente, o sea, me considero cristiano. Creo en Cristo. No soy católico porque no llevo el dogma católico. Pero desde muy temprano tuve mucha inquietud por leer, ¿no? Leer. Y a Pío, casualmente, esa encíclica, pues yo la pude leer. Me llevó a ella no la curiosidad por leer las cartas o todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica. Me llevó a leer esa carta
porque en esos días estaba yo muy interesado por leer todo lo que tenía que ver con Hitler. Entonces, Pío XII le tenía un apodo que con el tiempo ya eso pues se ha ido demostrando de que no lo merecía tanto. Porque le llamaban el Papa de Hitler, ¿no? Y eso me llevó como referencia, estudiando a Hitler, leer esta carta. Entonces, cuando la escuché, pues, decir esto a Graciela, dije, pero espérate, pero que ese debate se definió hace mucho. Por supuesto, lo que pasa es que en la academia anglosajona, allá en los Estados Unidos, pues, evidentemente a sus estudiantes no le tienen la vieja versión, pero creo que ya debería salirse un poco, ¿no? De buscar la otra versión, que se acerque un poco más a Latinoamérica, a comprender cómo se estudia realmente la Biblia aquí. Y yo estoy seguro que bajo una conversación con cualquiera de un teólogo, un padre de aquí, le va a explicar que ese debate se superó y que en Latinoamérica se le dio la mejor interpretación a esa carta de Pío XII. Solamente quería decir eso. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.